Yo vengo de un hogar de padres separados. Yo sé lo que es sufrir el abandono de papá en este caso. Ella tenía que salir a trabajar, nos dejaba a veces a mí, a mi hermano, prácticamente a la deriva. Bueno, parte de mi contexto familiar sí ha habido problemas de adicción al alcohol, ¿no? Y fue en lo que yo comencé. Yo comencé en el alcohol y luego caí en las drogas. Hijos, tengo un niño adolescente de 14 años. Él no es adicto, pero a esa edad yo era un adicto. Las malas influencias a veces no solamente están afuera de la iglesia, sino que también están adentro, ¿no? Wow. Yo tenía 12 años y la persona que a mí me lleva a tomar por primera vez fue un joven de la iglesia mismo. Con él yo comencé a frecuentar lo que es el alcoholismo y ya cuando yo tenía 14 años ya era un consumidor de marihuana, ¿no? Este podcast llega gracias a Urbifrax Inmobiliaria. Te ayudamos a crear patrimonio. Puedes encontrarlos en sus redes sociales. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Mira lo que hizo Dios. Gracias por conectarte y separar tu tiempo para escuchar este testimonio poderoso que tenemos el día de hoy. Nosotros compartimos este tipo de testimonios para que algo que puedan compartir las personas que se sientan en ti pueda llegar a tu corazón. Y si tú conoces a alguien que necesita el testimonio que escucharemos el día de hoy, te animo a que lo compartas. Hoy tenemos al pastor Ronnie Navas de los Ministerios Centro Victoria del Perú. Y él nos va a contar el día de hoy cómo fue que Dios obró en su vida y lo sacó del mundo de la adicción. Bienvenido, pastor Ronnie Navas. Muy buenas tardes, gracias. Gracias por tenerme aquí en su programa, ¿no? Muchas gracias a usted por la disposición por el día de hoy. Y para que nuestros amigos le puedan conocer un poco más, cuéntenos, usted creo que no es de Perú, es del extranjero. Coméntenos un poquito más, por favor, de usted. Sí, yo soy de Ecuador. Yo nací en la ciudad de Guayaquil, ¿no? Actualmente tengo 37 años. Y bueno, yo conocí a Cristo Jesús allá en el Ecuador. A través de la circunstancia de la que yo vengo, ¿no? El contexto de los problemas de drogas, de alcoholismo, pandillaje, ¿no? Pero sí, yo soy de la nación del Ecuador, ¿no? Claro, nuestro país hermano, ¿no? Definitivamente. Vecinos. Y pastor, esta problemática de la adicción se vive en Ecuador, en Perú, en muchos países. Y sabemos que todo esto probablemente tiene un trasfondo, ¿no? Algo de atrás de donde creo que es el alma que se enferma, que busca algo, busca amor. No lo sé, ¿cómo usted puede describir esto de por qué una persona cae en una adicción? Sí, hay muchos factores, ¿no? Yo creo que, alguien decía hace un tiempo atrás, escuchaba, que todos los hogares, todas las familias, directa o indirectamente, de una u otra manera, tenemos algo de disfuncionalidad, ¿no? Las familias, ¿no? En alguna área de la familia, del hogar, hay disfunción, ¿no? Pero hay familias que sí tienen un mayor grado, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo vengo de un hogar de padres separados. Yo sé lo que es sufrir el abandono de papá en este caso. Y mi madre, una madre muy luchadora, una madre creyente, porque ella le entregó su vida a Cristo a raíz de que hubo la separación con mi padre, pero trató de sacarnos adelante, pero algo que ella no pudo hacer es cumplir el rol paternal, ¿no? El rol de padre, ¿no? Y fue ahí donde ya no pudo tener control, al menos de mí, que soy el hijo mayor, y al rato yo me desvié en el mundo de las drogas, el alcohol, pero como usted dice, todo tiene un pasado, todo tiene un contexto, todo hay un porqué, ¿no? O sea, el adicto, sea hombre y mujer, no nace siendo adicto, ¿no? Se hace adicto por causa de algo que ha pasado en el hogar, en la familia. Uh-huh.
Y usted lo que comenta la historia con su mamá es algo que también es muy típico aquí en nuestro país, ¿no? Las mamás luchonas que pues se cargan su familia al hombro, ¿no? Y justamente pasan este tipo de cosas que usted no comenta, que ya no pueden suplir ese rol paternal con sus hijos, ¿no? Así Eh, es. ¿Cuáles fueron las circunstancias que usted más sintió que usted dijo, yo necesito o en esto mi padre me tuvo que ayudar? ¿Cuándo fue que usted lo sintió más? ¿En la adolescencia, en la niñez, mientras iba creciendo? Claro, mientras iba creciendo, ¿no? Porque algo que marcó mi vida, la vida de mi hermano, al ir creciendo, es que el hecho de no tener papá, bueno, el hecho de haber sido abandonado, en este Claro. caso por mi padre, por algunos años, porque al rato, si bien es cierto, él volvió, apareció, ¿Qué? pero es que, por ejemplo, nosotros cambiamos de colegio, ¿no? Me acuerdo que cuando nosotros vivíamos con nuestro papá, estudiábamos en colegio privado Ah, y luego tuvimos que ir a un colegio del estado, ¿no? Y fue un cambio un poco brusco, amistades, aún en el tema de la alimentación, en el tema del vestir, en muchos factores, ¿no? Cuando teníamos a nuestro papá, había juguetes, había salidas, pero papá se fue y comenzamos a vivir tiempos de escasez, al punto que yo me acuerdo que por muchos meses, no sé si fue un año, pero creo que fue de 8 a 10 meses, ujú. no tuvimos luz en la casa, ¿no? Porque mi madre no tenía para pagar la luz, ¿no? Ella tenía que salir a trabajar, nos dejaba a veces a mí, a mi hermano, prácticamente a la deriva, porque ella tenía que exigirse para pagar el alquiler, el agua, los alimentos, y eso fue algo que a mí me marcó mucho. Yo me acuerdo que yo lloraba en las noches, yo me acuerdo que sufría mucho, ¿no? Siempre yo soñaba que mi papá pueda regresar en algún momento, ¿no? Wow. Wow, eso es muy fuerte, ¿no? Porque esa esperanza de niño es como que mi papá, necesito a mi papá, ¿no? Y me imagino esos llantos en la noche que realmente su mamá de repente ni cuenta se daba en ese momento porque llegaba muy cansada, ¿no? Y es la Ujú. historia de muchas familias aquí. Y usted comentó y dijo algo, dijo, el adicto no nace. Y aquí yo tengo una pregunta. A veces en las iglesias, o al menos lo que en algún momento me han enseñado, es que hay cierta predisposición hasta espiritualmente porque quizás tuve un padre, un antepasado que, que cayó en esto y quizás él no lo rompió, o sea, falleció en esta adicción. ¿Hay alguna predisposición de manera espiritual que nosotros tengamos para que podamos caer en esto? Bueno, según la Biblia, la palabra de Dios habla de las maldiciones generacionales, ¿no? Que en muchas iglesias se predica, muchos predicadores hablan de ese punto, ¿no? De las maldiciones generacionales, ¿no? Bueno, en mi caso, yo, ahora que soy cristiano, Ujú. siempre he tratado de mirar a mi pasado, a mis antepasados, abuelos, tíos, etcétera, a ver si alguien de mi familia había caído en esta condición, ¿no? Y bueno, parte de mi contexto familiar sí ha habido problemas de adicción al alcohol, ¿no? Ah, ¿No? Y ok. fue en lo que yo comencé en el alcohol y luego caí en las drogas, ¿no? Pero yo sí creo, ¿no? Que realmente existe, ¿no? Una influencia espiritual de familias de entre generación en generación que repercute, ¿no? En la vida de los hijos, de los nietos. Por ejemplo, hoy en día yo ya no soy un adicto, ¿no? Por la gracia de Dios, tengo 16 años de que el Señor Jesucristo me hizo libre de este problema, ¿no? Y yo veo a mis hijos, tengo un niño adolescente de 14 años, él no es adicto, pero a esa edad yo era un adicto. Wow. Tengo mi hijo que tiene 8 años, el último, a esa edad yo ya estaba rebelde, ¿no? Y yo veo a mi hijo de 8 años, un niño que está creciendo dentro de la iglesia, dentro de una familia. Entonces yo puedo mirar que ahora yo soy de bendición para mis hijos, ¿no? Entonces yo sí creo que realmente hay una influencia, ¿no? Nosotros somos de influencia, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo, ¿no? Tanto en lo positivo también como en lo negativo, pero Dios redime todo, ¿no? Lo vemos hoy en día
en su familia, ¿no? Amén. Cómo Dios está redimiendo sus generaciones Amén. a través de que usted le entregó su vida a Cristo y pudo ser libre de esta adicción. Así es. Qué hermoso, de verdad, pastor. Y también usted acaba de comentar que a los 14 años ya era un adicto. ¿A qué edad empezó usted? Muy jovencito. Sí, yo ya a los 13 años, mira, algo muy particular, que yo a los 8 años comencé a ir a la iglesia. Le contaba en antes que mi mamá le entregó su vida a Cristo a raíz de que papá no estaba. Y mi mamá ahí, como esas mamás, ¿no? Me llevaba a la guerra, a la iglesia, los domingos. Yo sé, a los 9, 10 años me ponía mi corbata, mi camisa manga larga, mi pantalón, y vámonos a la predicación, vámonos a la misión. Y bueno, como hijo yo tenía que ir, ¿no? Tenía que ir, sí, hubieron momentos muy bonitos dentro de toda esa experiencia de niño, adolescente, pero a los 12 años, me acuerdo, y esto es algo que tenemos que tomar también mucha conciencia a los que somos padres, las malas influencias a veces no solamente están afuera de la iglesia, sino que también están adentro, ¿no? Wow, qué ¿No? punto importante ha tocado. Y no me da vergüenza decirlo. ¿Por qué? Porque es una realidad, ¿no? Mire, yo tenía 12 años y la persona que a mí me lleva a tomar por primera vez fue un joven de la iglesia mismo, que era mi hermano, era, como decimos nosotros criollamente, mi brother, era una persona habíamos estudiado juntos, y me acuerdo que él fue el que me dice, Ronnie, vámonos a tomar, ¿no? Me invitó a una fiesta, y a la edad ya de 13 años, con él yo comencé a frecuentar lo que es el alcoholismo, y ya cuando yo tenía 14 años, ya era un consumidor de marihuana, ¿no? Ya era consumidor. Y ya dejé de asistir a la iglesia. Y pastor, y usted, o sea, usted ya cuando empezó en el consumo de alcohol, ya había dejado de asistir a la iglesia. Claro. ¿Y la mamá? Mi mamá yo estaba rebelde, ¿no? Yo estaba rebelde, mi mamá buscó de una u otra manera tratar de inclinarme para las cosas de Dios, pero como le decía, no había papá, ya se había salido del control de mi madre, mi vida, y bueno, también yo tenía a mi hermano menor y mi madre también tenía que mirar también por él, y ya fue ahí donde yo me rebelé, mi mamá se puso mal, y ahí es donde también entra el punto de que mi padre aparece. En su adolescencia. Al momento de que yo comienzo a consumir alcohol y droga, mi padre aparece y como yo le decía antes, mi sueño era que papá vuelva. Y papá aparece y lo que yo hago es irme a vivir con mi papá. Y eso a mi mamá la dejó muy herida, muy dolida, porque ella decía, pero si yo he estado con él, ¿no? Yo me imagino en su mente, ella decía, yo he estado con él en las buenas, en las malas, ¿cómo ahora me va a dejar, no? Pero yo estaba cegado por el pecado, cegado por mi rebeldía, cegado por mucho resentimiento que había en mi corazón, y me fui a vivir con mi papá, y es ahí donde ya comienza una vida de libertinaje también para mí, ¿no? Porque a pesar de que estaba con su papá, que era lo que usted quería, o sea, el papá no asistía a la iglesia, o llevaba también otro tipo de vida y lo dejaba con mucha libertad a usted. Claro, porque mi papá, por ejemplo, trabajaba, ¿no? Él, en ese tiempo, él trabajaba, de acuerdo, para un canal de televisión del Ecuador, y él era una persona muy ocupada, tenía su dinero, tenía su estilo de vida que cualquier persona podía tener, y me daba de todo, ¿no? Él me daba de todo, ¿no? Económicamente le daba de económicamente, materialmente. Me acuerdo que volví a estudiar en colegios privados, volví a retomar estudios, pero nada sirvió, ¿no? Yo me acuerdo que allá en Ecuador la secundaria es 6 años. Acá en Perú son 5 años nomás. Entonces me acuerdo que como 3, 4 veces repetí sexto año y nunca logré graduarme, nunca logré acabar mis estudios de secundaria porque ya la droga había tomado control de mi vida. Y en esa época, papá, ¿qué hizo cuando ya usted lo vio así? Bueno, mi padre también no me aceptaba, ¿no? En esa condición, ¿no? Él sabía que yo había caído en drogas. Por algún tiempo cayó, como que se hizo el de la vista ciega. Pero también fue ahí donde entra a mi vida
la que hoy en día es mi esposa, ¿no? Conocí a mi esposa, me acuerdo que yo tenía 16 años, Jovencita. jovencito, mi esposa tenía 12 años, Más jovencita. más jovencita, y me comencé a enamorar. Yo pensaba que el enamorarme, el quizás hacerme de compromiso a tan temprana edad, en algo me iba a ayudar a poder controlar o dejar este vicio, pero no fue así, ¿no? Pero volviendo al punto, ahí es donde entra ella y mi papá llega un día que se cansa de mí y me botó de la casa, ¿no? Me botó de la casa y fue ahí donde me tocó irme a vivir ya con, eh, en ese tiempo era mi pareja, ¿no? Mi esposa, ¿no? Claro, claro. Y ella también, o sea, sé que el testimonio es de usted, pero ¿ambos entraban en este mundo o era solamente de su parte? Ya que usted nos comenta, ¿no? Que quería dejar esto y pensaba que al unirse a un compromiso, y ese pensamiento que muchos tienen, Así es, ¿no? así es. O inclusive dicen, bueno, ya tiene su pareja, voy a tener un hijo, ¿no? Para ver si ya ahí ya siento cabeza o algo. ¿Cómo usted puede decir realmente que si es que uno no quiere, no cambia? O sea, no tiene por qué esperanzarse en otras personas, creo yo, ¿no? Claro, bueno, mi esposa no consumía drogas, ¿no? Ni nada de esas cosas. Era una adolescente joven de la casa, ¿no? Yo la conocí en una fiesta de adolescentes donde me invitaron, a ella la invitaron, pero ella no participaba en ninguna de las cosas en las que yo estaba involucrado, ¿no? Pero realmente ahí también se abre otro capítulo en mi vida. ¿Por qué? Porque yo comienzo ya a involucrarme en el tema de las pandillas. Yo fui pandillero, ¿no? Y de una pandilla muy conocida allá en el Ecuador. Y no solamente ya era un tema de drogas, no solamente era un tema de que ya me había hecho de compromiso, sino también entró el tema de que me estaban buscando a veces para golpearme. Al pasar los años, ya cuando tenía 18, 19 años, ya estuve al borde de la muerte en muchas balaceras, ¿no? Yo he estado al borde de la muerte, entonces, y ahí en vez de que mi vida mejorara, comenzó a empeorar, ¿no? Llega mi hija, y como usted decía, ¿no? A veces pensamos que una hija, o que trabajar, ¿no? Yo me acuerdo que yo decía, voy a dedicarme solamente a trabajar, a mi hija, que ya va a nacer, y yo sé que voy a cambiar mi vida, ¿no? Y yo mismo me autoengañé, ¿no? Porque nació mi hija y en vez de ser ese padre responsable, me volví más adicto todavía, ¿no? Más adicto, ¿debido a qué? O sea, esa adicción recrudeció. Así es, así es. Me acuerdo que yo consumía alcohol y consumía marihuana. Al rato comencé a consumir pasta básica, al rato comencé a consumir cocaína, ¿no? Porque ya también comencé a tener problemas con ella. En la casa donde vivíamos, si en la casa de mis padres no podían controlarme, peor en la convivencia con mi esposa, ¿no? Y comenzamos a tener muchos problemas. Habían temporadas donde ella nos separábamos. A veces me iba a vivir por una temporada a la casa de mi mamá. A veces como que mi papá me daba unas semanas para ir con él, pero luego regresaba con mi pareja. Pero realmente ya la vida entre ella y mi persona se volvió también una relación muy tóxica al rato, ¿no? Golpes, violencia, maltrato y lamentablemente pues mi hija nació y ella, aunque tenía pocos meses, absorbía eso, ¿no? Claro, realmente usted nos comenta y nos retrata un poco su vida y es lo que muchos hoy en día viven, ¿no? A veces por el abandono del papá, por el abandono de la mamá o simplemente también están los padres ahí, pero llevan una relación tóxica, una familia disfuncional, que las influencias también, ¿no? De las amistades, claro. O sea, tiene eso mucho que ver también en cómo un joven se desarrolla, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Así es. Y cómo así, después de estar al borde de la muerte, usted entró en conciencia y dijo, necesito cambiar. ¿En qué momento de su vida dijo eso? Bueno, como le digo, el involucrarme en las pandillas me llevó a tener una vida muy perseguida por la violencia, por la muerte. Me acuerdo que a la edad de 19 años caí preso
porque estuvimos en una balacera donde gracias a Dios no me pasó nada, pero me acuerdo que me agarraron con el arma, los policías me golpearon y me llevaron al calabozo, ¿no? Bueno, supuestamente yo debería haberme quedado preso por intento de asesinato, porque estaban las víctimas, estaba el arma con la que yo me había enfrentado a los otros pandilleros. Y bueno, yo sé que Dios, usando las circunstancias, salí de estar preso. No me, se movió Dios, no sé qué es Dios, porque si no hubiera sido Dios, no estuviera ahorita con vida, o estuviera preso, o donde estuviera. Pero salgo de la cárcel y mi vida comenzó a empeorar más, porque ya comencé a frecuentar las calles, ya me perdía días, semanas en las calles, ya no iba a la casa, pero yo me daba cuenta que estaba mal, ¿no? Yo me acuerdo que consumía drogas y en las madrugadas, yo me acuerdo que miraba al cielo, ¿no? Miraba al cielo y yo sabía que ahí había un Dios y dentro de mi corazón, quizás no se lo decía con mis palabras, pero dentro de mi corazón yo le decía, necesito cambiar, quiero cambiar, ¿no? Y fue ahí donde en una ocasión me acuerdo que estaba trabajando en un colegio. Me habían contratado como guardián de ese colegio. O sea, yo cuidaba del colegio y también hacía limpieza ese colegio. Y ahí yo también consumía drogas, tenía problemas con mi pareja. Y me acuerdo que un día, no sé, llegó mi mamá, me acuerdo, porque habíamos tenido un problema con mi esposa y mi mamá me comienza a reprender. Me acuerdo que hasta me comenzó a dar látigo, ¿no? Ya yo ya estaba de más, ¿no? Y me acuerdo que mi mamá se desmaya. Me acuerdo que mi mamá se descompone, verla a mi esposa llorando, a mi hijita de 1 año y tanto llorando. Al ver esa escena, yo decía dentro de mí, ¿qué estoy haciendo, no? No solamente me estoy destruyendo yo, sino también estoy destruyendo mi familia, ¿no? Claro, fue un momento de claridad, o sea, realmente fue dentro de todo el tiempo que usted andaba consumiendo y con todo lo que esto conlleva, creo que en ese momento, una circunstancia, sí, Dios usó también para que usted pueda tener un momento de claridad. Y fue ahí donde usted buscó un lugar, el Centro Victoria en Ecuador. ¿Cómo fue que llegó ahí? Me acuerdo que yo le dije a mi mamá, no, yo necesito ayuda, ¿no? Llorando, quebrado, yo le dije que necesitaban ayuda, ¿no? Bueno, fue ahí donde mi madre, junto con mi esposa y algunos familiares, comenzaron a buscar un lugar donde yo pueda recibir la ayuda, ¿no? Ecuador, en aquellos años, estoy hablando en el año 2010, 2011, en aquellos años en Ecuador se estaba moviendo mucho el tema de los centros de rehabilitación, de las clínicas de recuperación, pero habían agarrado un poco la mala fama, porque ingresaban a los chicos a golpes, o muchas personas que abrían su centro era simplemente con una visión lucrativa, y había esa mala fama, como le digo, y mi mamá decía, ¿dónde lo interno a mi hijo? Si lo único que sé es que ahí pegan, que hay esto, el otro, y fue ahí donde un día, y eso es algo como testimonio, también lo digo, mi mamá dice que estaba buscando entre las hermanas de la iglesia, preguntando, indagando, ¿dónde puedo internar a mi hijo? Y dice que un día está hablando con una hermana allá por el barrio y le había dicho, búscate un lugar donde realmente a tu hijo le enseñen de las cosas de Dios. Sí hay, sí existen lugares donde realmente pueden ayudar a tu hijo. Y dice que más allá a unos pasos, dice que estaba un drogadicto. Y dice que este drogadicto escucha lo que mi mamá está hablando con esta otra hermana y este drogadicto dice que se le acerca a mi mamá y le dice, señora, dice mi mamá como que un poco se asustó, pensando que le iba a robar o que le iba a pedir dinero para consumir, ¿no? Y dice que este adicto, este hombre le dice, señora, hermana, disculpe, yo he estado escuchando lo que usted estaba hablando con la señora, yo conozco un lugar donde a su hijo lo pueden ayudar. Y mi mamá se quedó sorprendida. Y dice, pero ¿cómo tú vas a conocer un lugar? Antes tú necesitas también ayuda, le dice mi mamá, ¿no? Y dice, sí, yo he estado en ese lugar. Y váyase a tal lugar. Ahí hay un pastor del Perú, le dijo, que ahí tiene su casa y ahí yo sé que ahí su hijo va a cambiar. Yo no estoy ahí,
porque estoy terco, porque soy rebelde, pero yo sé que ahí su hijo va a cambiar. Le dio la dirección así, más o menos unas indicaciones, Claro. y dice mi mamá que se puso a orar. Dice mi mamá que llegó a la casa, se puso a orar, pidiéndole dirección a Dios. Señor, ¿cómo es posible que un adicto me diga dónde mi hijo Wow. va a cambiar, ¿no? Entonces, y dice que el Señor le dijo, anda, busca ese lugar. Bueno, dice mi madre que fueron, buscaron, dice que estaban buscando una casa, otra casa, hasta que llegaron al Centro Victoria de Ecuador, ¿no? Okay. A la casa de mi pastor, ahí mi pastor que es de acá de Perú, él fue enviado a Ecuador a abrir esta obra hace 19 años atrás, él también fue un adicto de las calles, y ahí llegué a Centro Victoria, toqué la puerta y me recibieron, y me acuerdo que el pastor me hizo pasar a mí, y lo único que me dijo y que me marcó bastante a mí fueron estas palabras, ¿no? Me dijo él, ¿qué problemas tenía? Yo le dije, yo consumo y necesito cambiar mi vida, ¿no? Y él me dijo que él conocía a alguien que podía cambiar mi vida, ¿no? Y ese alguien era Jesucristo, ¿no? Y lo que a mí me marcó es que él me dijo que Jesús, ¿no? Todavía me acuerdo esas palabras hace más de 15 años atrás, que Jesús estaba dispuesto a perdonarme todo lo malo que yo había hecho. Y eso es algo que a mí me marcó bastante, ¿no? Porque realmente yo venía haciendo lo malo. A mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mi madre. Y desde ese día hasta el día de hoy, nunca más volví a caer en las drogas. ¿Por qué? Porque conocí el amor de Dios, recibí el perdón de Dios, y eso es lo que necesita todo hombre y toda mujer que vive esclava en este tipo de pecado que es droga o alcohol. Necesitan el perdón de Dios, ¿no? Wow, y me toca mucho su testimonio, porque creo que la puerta más importante que usted abrió fue decir, necesito ayuda, porque hoy en día también hay muchas personas que las internan, ¿no? Y muchas veces a la fuerza, no porque ellos piden, sino porque la familia los ve y dicen, esta persona o este hombre o este hijo va a terminar muerto, mejor lo interno, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que al tiempo salen y salen igual o peor, o resentidos con la familia, ¿no? Así es. ¿Usted qué podría decirles a las familias, ¿no? Que hacen este tipo que toman este tipo de acción, pero por desesperación, ¿no? Así es. Sí, es un poco complejo ese punto, ¿no? Porque yo que tengo un hogar hoy en día, yo dirijo un centro Victoria donde ayudamos a personas, así como un día me ayudaron a mí. Día a día nosotros recibimos madres, padres, familiares que vienen a pedirnos ayuda, consejos, asesoramiento. Y siempre yo le digo, ¿no? Si usted quiere ayudar a su hijo o a su familiar, tiene que traerlo acá. Acá vamos a hablar con él. Y si él acepta las normas, las reglas, lo que le ofrecemos, podemos ayudarlo, ¿no? Pero el internamiento es voluntario. Nosotros no hacemos captura, no cogemos a la fuerza a nadie, ¿no? Y a veces ellos me dicen, pero pastor, pero si mi hijo no quiere, no, mi hijo no quiere, pastor, no, es por gusto, no, lo que usted me está diciendo con mi hijo no va a funcionar. Y por eso digo que es complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque si la persona no quiere, no reconoce, como usted dice, ¿no? Yo tuve que reconocer mi condición. Y la palabra de Dios mismo lo dice, ¿no? Que para que el pecador pueda ser perdonado de sus pecados, necesita arrepentirse, ¿no? Y el arrepentimiento es un acto de reconocer que estamos mal delante de Dios, ¿no? Y yo creo que ese es el inicio para que un hombre, una mujer que está esclavo en las drogas cambie, es reconocer, ¿no? Es decir, ¿sabe qué? Yo tengo un problema, yo necesito ayuda, no sé el camino, ustedes saben el camino, porque algo que a mí también me impactó cuando yo llegué a Centro Victoria es que mi pastor, el que me entrevistó, me dijo, yo fui drogadicto, yo viví en las calles muchos años y mírame ahora, ya no soy un adicto, tengo mi esposa, tengo mis hijos, ahora ayudo a otros. Y eso yo dije, entonces, si alguien me puede ayudar es este hombre, ¿no? Claro, en mi mente humana, natural, en ese momento yo dije, acá hay una persona que me puede guiar, acá hay una persona que me puede decir el camino, ¿no? Pero claro, tras esa persona estaba Jesucristo, ¿no? Pero volviendo al punto, es complejo cuando la persona no quiere. Considero que meter a la fuerza a un joven
a un centro de rehabilitación o a uno de estos lugares no es muy, muy bueno, porque como usted dice, cuando salen resentidos, salen heridos, o salen directamente a volver a consumir, ¿no? Bueno, nosotros como cristianos sé que Dios nos ha dado un arma espiritual, ¿no? Que es la oración, ¿no? Y yo sé que orar por estas personas, orar por el hijo que está en droga, orar por la hija que está en alcohol, es una herramienta muy poderosa que Dios nos ha dado, ¿no? Dice mi madre, y esto lo cuento como una anécdota también, dice mi madre que mientras ella más oraba, más drogadicto me volvía. Wow. Entonces, y es algo que decimos, ¿cómo es eso, no, pastor? Mientras más oraba por usted, más drogadicto se volvía. Pero era la realidad, ¿no? Dice que mientras más ella oraba por mí, ayunaba, dice que ella se enteraba de cosas que yo estaba haciendo, ¿no? Pero algo que quiero recalcar es que ella no perdió la fe, ¿no? Amén. ¿No? Yo creo que todo es fruto de la perseverancia también. Ella perseveró en oración, ella perseveró en la fe y al rato Dios tocó mi vida, ¿no? Pero es muy importante que toda persona que quiere salir de esa condición, primeramente reconozca que necesita ayuda. Claro, y el reconocer nos lleva a nosotros a decir, yo no puedo solo, yo Así no es. puedo sola. O sea, yo necesito la ayuda de Dios, yo necesito la ayuda de alguien, porque en mis fuerzas no puedo. Y también hay personas que son, o sea, consumen alcohol o drogas y dicen, no, yo lo hago socialmente. Así es. No, yo cuando quiero lo dejo. Y así poco a poco va avanzando, ¿no? ¿Qué le puede decir a estas personas si realmente es así? O sea, uno cuando quiere lo deja. Yo me acuerdo que cuando recién comencé a consumir drogas, Uh-huh. al menos marihuana y bebía eventualmente, yo también tenía ese lenguaje, ¿no? Yo lo manejo, yo lo controlo, pero decirle a esas personas, mira dónde yo acabé, ¿no? Porque el tema de la adicción es progresivo, va de menos a más, ¿no? Pero yendo un poquito más allá, Uh-huh. el problema de una persona que consume drogas y alcohol no es solamente es el vicio, sino es su condición pecaminosa, ¿no? Entonces nosotros a la luz de la palabra de Dios entendemos que el problema del hombre es el pecado, ¿no? Un pastor dentro de nuestra organización siempre dice algo. Dice, cualquiera puede dejar de consumir drogas. Han habido casos, yo conozco casos de personas que me han dicho, pastor, pero yo no necesité estar interno, yo tengo tantos años que no consumo drogas. Pastor, mire, yo no necesito de esos programas porque yo un día dije no voy a tomar y no tomo, ¿no? Pero todavía siguen robando, siguen mintiendo, siguen siendo personas que hacen cosas que van en contra de la palabra de Dios. Entonces, el problema del ser humano, del adicto, no es tanto la droga, el alcohol, es el pecado, ¿no? Y estas personas que a veces dicen yo lo controlo, yo sé cómo lo hago, ¿no? Realmente se están autoengañando, ¿no? Ellos no tienen el control. Digo que no tienen el control porque si ellos tuvieran el control, no lo hicieran, porque saben que eso va a perjudicar su vida, su salud y su entorno, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un autoengaño, ¿no? Claro. Y como usted dice, el problema de fondo es el pecado y la condición humana. Amén. Y aquí caigo en cuenta de que, o sea, todos, no solamente las personas adictas, creo que todos tenemos eso dentro de nosotros, ¿no? Amén. El pecado, y que necesitamos ser libres de ello. Y a veces, en algunos casos puede ser la adicción, en otros casos puede ser el robar, el mentir, diferentes, ¿no? Claro que en algunos son más evidentes que en otros, pero igual pecado es pecado. Así ¿verdad? es. Por ejemplo, nosotros recibimos chicos que andan en drogas, en alcohol, pero también, por ejemplo, tratamos temas de ludopatía, que son adictos a los juegos de azar. Tenemos casos de madres de familia que nos buscan porque sus hijos tienen comportamientos violentos, porque son adolescentes que andan muy agresivos. O recibimos chicos que tienen, por ejemplo, problemas de pornografía. La pornografía es una adicción que está hoy en día destruyendo la juventud, ¿no? Entonces, el problema del ser humano es el pecado, ¿no? Y el único que puede hacernos libre de esa condición es Jesucristo, ¿no? Es Jesús. Y usted aún se acuerda cuando Jesús lo hizo libre, cuando usted sintió ese primer amor
por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puede describirnos un poco cómo fue en ese momento, en ese día? ¿Cómo se sintió usted? Bueno, yo me interné en Centro Victoria ahí en el 2011. Y bueno, un poquito, Centro Victoria es un hogar de restauración donde uno se interna, o un programa, en esos años eran 2 años, me acuerdo, eran 24 meses. Yo me interné y me acuerdo que ahí comenzamos a estudiar la palabra. Ahí fue donde aprendí realmente a orar, porque a pesar de que yo había ido a la iglesia, no había tenido un encuentro real con Dios, ¿no? Y comenzamos a orar y la aceptación, el calor de familia también, porque en Centro Victoria vive el pastor con su esposa y su familia con los internos, ¿no? Entonces, y todas esas cosas comenzaron a marcarme, ¿no? Gente que me recibía, me hablaba, me aconsejaba sin conocerme. Y fue ahí, dentro de una de las casas donde yo me interné de Centro Victoria, donde tuve ese encuentro con Jesucristo. Me acuerdo que al segundo día que yo estoy interno, nos llaman a un tiempo de oración. Y, y un hermano, ¿no?, comenzó a compartir la palabra de Dios, a guiarnos, nos decía, si tú quieres cambiar tu vida, vamos a orar, ¿no? Vamos a pedirle a Dios, pídele a Dios, me acuerdo que él dijo, para que te haga libre de ese vicio, para que las ganas de consumir se vayan, ¿no? Me acuerdo que apenas me arrodillé, comencé a llorar como un niño, ¿no? Comencé a llorar como un niño y yo sentía que mientras las lágrimas caían, como que caía un peso, como que caían piedras, como que caía, hoy en día lo entiendo, caía la amargura, caía el odio, el resentimiento, la violencia en la que yo tenía en mi corazón. Y fue algo muy, muy bonito, porque me acuerdo que había una silla y yo hice a un lado la silla y caí rostro en tierra, ¿no? Y ahí comencé a llorar, comencé a decirle a Dios, cambia mi vida, si tú eres real, perdóname. Y una experiencia que yo tuve, ¿no?, ese día, es que en ese momento yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Y en ese momento comencé a hablar en unas lenguas que yo ni entendía, y no me asusté, yo no me asusté, no me dio miedo, sino antes yo sentí que un poder sobrenatural de adentro para afuera, algo estaba sucediendo, ¿no? Me acuerdo que me levanté de esa experiencia y quería orar. Me acuerdo que desde ese día en adelante me comenzaba a levantar en las madrugadas, le pedía permiso al líder de la terapia para orar en las madrugadas. Comenzó a crecer un hambre, una necesidad por estudiar la Biblia. Me acuerdo que hacía ayunos de 15 días, 20 días. Yo realmente tuve una experiencia tan genuina, tan real con Dios, que una pasión por conocer a Dios, por amar a Dios, comenzó a surgir. Y bueno, no digo que en esos años solamente, hasta el día de hoy trato de mantener esa llama encendida, ¿no? Porque lo que Cristo hizo en mí, nadie lo pudo hacer, ¿no? Amén, amén, pastor. Y es así, nuestro Dios es así, amigos. Tenemos un Dios todopoderoso. No hay circunstancia, creo, no hay caso que nuestro Dios no pueda obrar con poder. Amén. ¿No? Realmente Dios nos puede sacar desde la miseria, de donde estemos. Así que si tú tienes algún familiar, hijo, amigo, esposo, sobrino, sigue orando por él. Sigue creyendo por él o por ella. No te des por vencida ni por vencido. El Señor va a obrar. ¿Sí o no, pastor? Aquí Amén, amén. Un testimonio poderoso de lo que Dios hace. Y hoy en día se encuentra ayudando a otras personas. Sí, bueno, cuando yo acabo mi programa de restauración, siento el llamado de Dios a servirlo en el ministerio, ¿no? Yo veía, me acuerdo a mi pastor predicando, me acuerdo que salíamos a las calles a evangelizar, a los fumaderos, a los lugares de consumo, y yo quería eso, ¿no? Y fue ahí donde yo recibo el llamado de Dios y soy enviado de Ecuador acá a Perú a estudiar a un instituto bíblico que tenemos acá en Lima, ¿no? Y ahí me preparé durante 2 años y medio, ¿no?, estudiando la palabra de Dios, siendo formado, capacitado. Y luego que me gradúo en el 2016, como me recibo como administrador de la Casa de Dios, desde ese día hasta el día de hoy vengo ejerciendo dentro del liderazgo de nuestro compañerismo el pastorado, ¿no? He pastoreado
En el Agustino, por ejemplo, tuvimos nuestra primera casa Centro Victoria, donde ayudamos alrededor de 6, 7 años a muchos jóvenes, personas en drogas, en alcohol. Y actualmente ya tenemos casi 2 años en Lurín. Tenemos allá una casa Centro Victoria, donde en particular me ha tocado pastorear a los muchachos que tienen recaídas, ¿no? Yo trabajo mucho con chicos que ya no tienen un solo ingreso, sino tienen 2, 3, 4 ingresos, ¿no? Y para mí ha sido todo un desafío, ¿no? Porque yo en mis primeros años que comencé a pastorear este ministerio decía, pero Señor, yo nunca he recaído, yo no sé lo que es volver a mi pasado, por la gracia de Dios lo digo, ¿no? Y tú me mandas a mí a trabajar con este tipo de gente, ¿no? Yo lo voy a enseñar, ¿no? Pero yo creo que Dios sabe el porqué de las cosas y Dios sabe por qué usa a las personas y yo he visto a Dios en todos estos años que la gracia de Dios ha estado conmigo, he visto la unción que Dios inmerecidamente me la ha brindado a lo largo de todos estos años junto con mi esposa. Hemos ayudado a cientos de jóvenes que en algún momento ellos pensaban que nunca más se iban a poder levantar. Y hoy en día muchos están estudiando en la Academia Bíblica en la que yo estudié, muchos han acabado su programa de restauración, muchos están con su familia, ¿no? Y eso es lo más gratificante, ¿no? Esa es la paga que yo tengo, ¿no? Que mi vida pueda ser de bendición para estos chicos, ¿no? Y sí, actualmente estamos ayudando ahí en Lurín a personas con problemas de drogas y alcohol. Claro, pastor, y usted ha iniciado pues su pastoreo en una zona picante como el Agustino, sí, creo que es un distrito aquí en Lima que sí es muy picante, sí lo conozco. Y bueno, ¿qué significa pues trabajar con personas que han tenido recaídas? Dios nos capacita definitivamente, pero ¿cómo usted ha ido caminando este proceso? Bueno, todo hombre o mujer que tiene recaídas, son gente inconstante primeramente, ¿no? Ahí hay muchos factores emocionales, espirituales. Mayormente estos chicos que recaen, mayormente tienen como característica su vida espiritual no está tan consolidada, ¿no? Muchos de ellos no creen mucho en la oración, muchos de ellos no creen mucho en la lectura de la Biblia, por ejemplo, en estar expuesto a un movimiento espiritual constante. Y eso es lo que nosotros hacemos ahí en la Casa de Restauración de Centro Victoria, es exponerlos a un full movimiento espiritual. Por ejemplo, así como para que un poquito conozcan, en la semana nosotros, por ejemplo, ayunamos 3 veces, ¿no? Y a veces, muchas veces para un cristiano ayunar un día es todo un desafío, ¿no? Sí. Porque dice, no, leer la Biblia, y estudiamos la Biblia todos los días, ellos se los lleva a retiros espirituales cada mes, entonces hay alabanza, es un movimiento full espiritual intenso, ¿no? Que donde el hombre, que por más que tenga 2, 3 recaídas, se conecta a ese movimiento, ese fluir, ese hombre realmente nunca más va a volver a recaer, ¿no? Porque la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, ¿no? Sí. Y también me hace recordar a este versículo, que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia también, amén, amén. ¿No? Entonces, es en esa gracia la que nosotros podemos ir, y no importa, como usted lo dice, o sea, puede recaer 1 o 2 veces y muchos se sienten culpables. No, ya Dios no me va a aceptar, qué vergüenza, ya no voy a ir, me siento muy mal. Me imagino que hay muchas personas así, ¿no? Que no es que, wow, he recaído y lléveme. Hay muchos que no quieren ir. Claro, ellos son personas frustradas, son personas que no creen ya en sí mismas y realmente son gente que necesita mucho amor, ¿no? Mucho amor, mucha consolidación también, ¿no? Es algo que a mí me ha ayudado en todos estos años de ministerio, el vivir con ellos, pero el consolidarlos, el hablarlos, el estar pendiente de ellos, el estar, siempre se nos ha enseñado a orar por ellos, ¿no? Siempre nosotros ahí en el Hogar Centro Victoria oramos por ellos antes de que se acuesten, siempre estamos ahí, nosotros comemos con ellos, ¿no? Yo, mi esposa, mi familia, nosotros almorzamos con ellos, desayunamos con ellos, cenamos con ellos, somos una familia, ¿no? Somos como una familia, ¿no? Por eso que a veces ellos en el hogar me dicen papá, me dicen viejo o me dicen pastor, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es lo que a nosotros nos ayudó, ¿no? A mí, cuando yo llegué a la Casa de Centro Victoria,
¿qué fue una de las cosas que me marcó? El amor, la aceptación. Y me acuerdo que yo también hacía mis cositas, mi desobediencia, mi rebeldía en medio de mi proceso, pero nunca recibí maltrato, nunca recibí un atropello. Antes me llamaban, me decían, Ronnie, esto que estás haciendo está mal, hijo, corrígete, a Dios no le agrada esto. Y ese amor, esa comprensión que yo recibía, era lo que me motivaba a reivindicarme, ¿no? Entonces, estos muchachos que llegan de recaídas definitivamente necesitan mucho amor, mucha aceptación y bueno, también tener un poquito, el tener carácter fuerte con ellos, ¿no? Porque también ellos son un poco violentos, son gente un poco especial, ¿no? Entonces hay que ser radicales también con ellos, marcarles las pautas como son. Y Dios es bueno, Dios es fiel, ¿no? Por eso que he podido ver como muchos hombres que han llegado, a veces yo los he encontrado en la calle y me dice, pastor, yo creo que ya no, conmigo esto no funciona, ¿no? Y yo le digo, sí funciona, ¿no? Sí funciona, todo depende de ti, porque Jesús ya lo hizo en la cruz del Calvario, ¿no? Jesús ya pagó el precio por ti. Jesús ya pagó por tu restauración. Jesús ya pagó por tu recuperación. Y ahí lo animo, le digo, vamos, súbete a mi carro y ahí a la guerra, ahí en el no, sí, ya se deciden y me dice, ya vamos, pastor, ¿no? Y llegamos y se le brinda ropa, se lo baña, se le brinda un plato de comida, que descansen unos días y luego de que descansan unos días, ya, métete ahí al programa, ¿no? Claro, wow, o sea, los reciben con mucho amor. Si están sucios, me imagino que los bañan, les dan alimentos, como para que ellos también se sientan amados, ¿no? Como usted dice, son las personas que caen en adicción, según lo que usted me comenta, son personas que necesitan de mucho amor, mucha aceptación. Y dentro de este camino de su pastorado, ¿ha habido pues algún caso que usted lo ha marcado? Bueno, muchos casos me han marcado, ¿no? Recibimos hoy en día en la actualidad, como ustedes saben, Perú, hay muchos extranjeros, por ejemplo, acá en Perú, ¿no? Y algo en particular que ahorita tengo en mi hogar, creo que el 80% de integrantes son extranjeros, ¿no? Y muchos de ellos no tienen documentación, muchos de ellos tienen años sin ver a la familia. Y hay un caso que sí me ha marcado en estos últimos años, de un joven venezolano que llegó hace 2 años, ¿no? Él lo rescatamos de la calle, un chico muy violento, muy agresivo, muy soberbio, lo típico de un adicto, ¿no? Y llegó a la casa, los primeros meses batallando entre irse, venirse, pero me acuerdo que él me dijo un día, no, pastor, extraño mucho a mi familia, ¿no? Tengo 5 años que no veo a mis padres, ¿no? Él había llegado acá a Perú por el año 2019 y dice que desde esa fecha, desde que llegó, se metió a las drogas más acá en Perú y se desapareció con su familia. Y yo me acuerdo que él un día triste se acerca llorando y me dice, pastor, extraño a mi mamá, extraño a mi papá, tengo ganas de irme, ¿no? Yo me acuerdo que le dije, ¿no? Mira, vamos a hacer algo, ¿no? Vamos a hacer algo, ¿no? Yo creo que Dios puede devolverte a tu papá y a tu mamá. Yo le dije, vamos a orar. Entonces, tú ponte a orar por ellos, pídele a Dios que Dios los traiga, yo te voy a ayudar a orar. Y me acuerdo que a las semanas me escriben por el WhatsApp. Hola, pastor, ¿cómo está? Yo soy tal persona, ando buscando a mi hijo que hace 5 años no lo veo, ¿no? Y yo le digo, ¿y cómo se llama su hijo? ¿Tiene una foto? Me dice, sí, mi hijo se llama tal, y me envía la foto, ¿no? Y cuando yo veo la foto, yo veo que es el discípulo con el cual yo le había dicho, oye, ponte a orar, ¿no? La oración tiene poder. La oración tiene poder, ¿no? Y me acuerdo que nos contactamos con ellos, llegaron a la casa y realmente fue un momento de mucho perdón, porque ahí él se acercó a su papá, a su mamá, a pedirle perdón, a su hermanita. Fue un tiempo, yo miré cómo Dios es un Dios, como dice su palabra, que Él hace volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Entonces Dios es un Dios que no solamente quiere restaurar la vida del adicto, sino quiere restaurar la familia, ¿no? Y esa es nuestra visión como ministerio, ¿no? No solamente ayudar al adicto que está en las calles, traerlo al hogar, que él se vaya restaurando, pero que también la restauración sea con la familia, ¿no? Entonces, de la par, ahí es donde entra mi esposa, ahí es donde entro también yo como pastor a consolidar a la familia
Y ahí es donde hacemos el trabajo de iglesia, ¿no? Entonces, no solamente abrimos nuestro hogar para refugiar a los adictos a restaurarse, sino también paralelamente a eso, en la iglesia tratamos de ganarnos a la familia, que ellos también conozcan de Cristo, que ellos también amen al mismo Dios que ama su interno, su familiar. ¿Me hago entender? Claro, porque cuando una persona es adicta, o sea, no solamente esa persona está enferma, sino también toda la familia, ¿no? Hay una mamá Así o es. una esposa que cae también en eso, o sea, no en adicción, pero quizás emocionalmente está tensa, está nerviosa porque si va a llegar, no va a llegar, cómo estará, ya consumió, no consumió, muchas cosas, ¿no? Entonces, Así y es. así también los hijos. Y todo es como un círculo vicioso, ¿no? Por eso yo creo que es tan importante esta visión de iglesia, para acoger a la familia y puedan enseñarle realmente que Jesús es nuestro Salvador y que puede libertar, o sea, y puede ser el Señor de nuestra vida. Ya no la droga ni el alcohol, nuestro Dios, sino Jesucristo, ¿no? Amén. Y aquí quería también hacer una pregunta, pastor. Existen los programas como AA o ¿no? Para alcohólicos anónimos o adictos anónimos. Ellos en sí, pues no tienen una visión así como tan espiritual, ¿no? O sea, tan entregada a Jesús y que Jesús sea el centro, creo yo. Pero hay personas, como usted dice, que han sido rehabilitadas por esto. O sea, cuando una persona ya es rehabilitada, ya como tapa la botella o ya deja de consumir, pero aún hay actitudes, hay acciones o reacciones que vienen producto de esa adicción, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el Centro Victoria, ¿cómo es que abordan este tipo de cosas, no? O sea, porque si bien es cierto que ya no bebo, ya no me drogo, pero sí hay conductas. ¿Cómo es que las abordan? Sí, como decían antes, ¿no? No digo que es tan fácil, pero para muchos se le ha hecho fácil dejar las drogas, ¿no? Pero ahí es donde entra también la pregunta, ¿y el carácter y la manera de pensar? Entonces, lo que Cristo quiere cambiar no solamente en la vida de un adicto es que deje de consumir, sino que Cristo quiere darnos su carácter, que nosotros podamos desarrollar, ¿no? ¿Qué significa ser cristiano? Ser cristiano es ser semejante a Jesús, ¿no? Vivir como Jesús, ¿no? Amar como Jesús, perdonar como Jesús, ¿no? Y realmente para nosotros eso es lo más desafiante, ¿no? Ya que nosotros al recibir al hombre o a la mujer que está en drogas, nosotros lo introducimos en algo que, mire, nosotros tenemos este lema, nosotros no rehabilitamos, nosotros discipulamos en base a la palabra de Dios. Entonces, cuando ellos llegan, nosotros los involucramos en un discipulado mano a mano, ¿no? A través de la Biblia, a través de la vida de Jesús, lo que él hizo con sus discípulos, cómo los exhortaba, cómo los animaba, cómo los corregía. Lo mismo que Jesús hizo con los 12 discípulos, lo hacemos con estos chicos a través del estudio de la palabra. Por ejemplo, dentro de nuestra currícula de enseñanzas, de cursos bíblicos, tratamos temas de sanidad interior, tratamos temas de perdón, tratamos temas de la ira, el carácter, la mentira. Entonces, dentro de ese programa de año y medio, nosotros atacamos directamente el carácter, ¿no? Que está gobernado por la vieja naturaleza del hombre o la mujer que llega a nuestros hogares, ¿no? Entonces, algo que nosotros trabajamos mucho es en el tema del carácter, ¿no? Que ellos entiendan que necesitan cambiar su carácter, que ellos entiendan que necesitan renovar su manera de pensar, ¿no? El apóstol Pablo en Romanos 2:12 dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir, ¿no? Por eso que nosotros estudiamos la palabra mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche. La Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, ¿no? Entonces, esas son las herramientas que usamos, ¿no? La palabra, la oración, los retiros espirituales que también ayudan a que ellos encuentren libertad en ciertas áreas donde ellos se encuentran encadenados. Entonces, nuestro programa, como usted decía, es 100% espiritual y bíblico. A diferencia quizás de los programas de narcóticos anónimos, de alcohólicos anónimos, que son programas terapéuticos, que son programas donde si bien es cierto el conocimiento,
la psicología y la medicina en algo aporta a la recuperación de una persona, pero el problema del adicto es espiritual, ¿no? Entonces, eso es lo que a nosotros nos ha funcionado en todos estos ya, en este año 2026, Centro Victoria cumple 40 años ya de poder ayudar a adictos de manera ininterrumpida, y eso es lo que hacemos, 100% bíblico, 100% espiritual. 100% poder de Dios. Amén, amén. Y pastor, ustedes, o sea, para que más personas que nos escuchan y no saben cómo funciona quizás Centro Victoria en el sentido ya administrativo, o sea, ¿hay algún pago que se hace de parte de la familia para ingresar? O sea, el adicto dice ya, sí quiero ayuda. ¿Solo se le lleva o hay algún trámite por hacer? Mire, el requisito más importante que nosotros pedimos en Centro Victoria es, número uno, que sea adicto, ¿no? O sea, si es adicto, si es un drogadicto, alcohólico, un perdido, un indigente, esa persona está, como decimos nosotros, contratada por nosotros, ¿no? Tienes ya el trabajo asegurado, ¿no? Entonces, el primer requisito es que sea adicto, ¿no? El segundo requisito es que vaya voluntariamente, ¿no? Nosotros no hacemos captura, nosotros no vamos a buscarlos a los chicos a su casa, a la fuerza, no recibimos dinero para internar a los chicos. La ayuda de Centro Victoria económicamente es totalmente gratuita. Lo digo por mi propio caso. Yo no me acuerdo que a mi madre o a mi esposa le pidieron ni un centavo para mí ayudarme, ¿no? Entonces, lo único que pedimos cuando la persona quiere internarse en Centro Victoria es que vaya voluntariamente. Si no tiene familia, por ejemplo, nosotros rescatamos gente de las calles. A un adicto de las calles, ¿qué le podemos pedir? No le podemos pedir nada. Antes necesita. Nosotros en el hogar le damos útiles de aseo, jabón, pasta dental, le damos ropa, le damos alimentos, ¿no? Ahora, cuando va una familia a internar a su familiar, si en la posibilidad que ellos tienen le pueden proveer sus útiles de aseo, gloria a Dios, ¿no? Porque al final es una inversión que están haciendo en el familiar, ¿no? Ahora, si la familia, porque muchas madres me dicen, no, pastor, pero usted me dice que acá no cobran, ¿cómo le va a dar de comer a mi hijo, no? Y yo le digo, bueno, el trabajo es de Dios, ¿no? Y Dios proveerá, ¿no? Pero sí, la familia, en la medida posible, si ellos quieren ayudar, ellos pueden ayudar con víveres, con donaciones, con ropa de segunda que esté en buen estado. Entonces, a veces hay familiares que llegan y donan arroz, azúcar, aceite. Nosotros tenemos ciertos convenios con algunos mercados que nos ayudan, nos aportan en algo para ayudar a la alimentación. Si bien es cierto, no tenemos un apoyo económico del gobierno, pero la ayuda en sí en Centro Victoria es gratuita. O sea, toda persona que me está mirando aquí, si usted se acerca a un Centro Victoria y quiere que a su hijo, a su hija se le ayude, las puertas están abiertas, es totalmente gratuito. Wow, realmente están haciendo un trabajo admirable. O sea, porque, y eso, ¿no? Lo que mismo dice el Evangelio, o sea, si a nosotros nos dan, también hay que darlos de gracia. Amén, amén. ¿No? Y qué hermoso, pues, que con el testimonio ustedes también puedan estar ayudando a otras personas, que quién mejor que usted, que ha estado en la misma condición, pueda ayudar a otro que está en esas condiciones, o peor quizás que la que usted ha estado. Y gracias a Dios ha sido restaurada su vida, y hoy está aquí para dar ese testimonio. No solamente él, por gracia de Dios, por ahí también nos acompañan su esposa y su hijo, que puedo ver que es una familia hermosa en este momento, y gracias a Dios por ese tiempo y por ti que nos estás escuchando. Pastor, unas últimas palabras o un mensaje aquí a su cámara que le quiera decir quizás a los familiares o quizás a la misma persona que necesita ayuda. Sí, decirle a todos los que nos están escuchando en este día, decirte que sí hay esperanza, ¿no? De que no importa cómo esté tu vida, no importa si la droga te ha llevado al punto de perderlo todo. Déjame decirte que yo lo perdí todo, prácticamente yo lo perdí todo, ¿no? Pero no importa la condición en la que tú te encuentres, no importa qué tan bajo hayas caído, para Dios no hay nada imposible, ¿no? Y si tú necesitas la ayuda, ¿no? De nosotros, de Centro Victoria, y sobre todo el que está atrás del escenario se llama Jesús, ¿no? Si tú necesitas la ayuda de Cristo, ¿no? Si tú necesitas la ayuda de Dios,
déjame decirte que Él está dispuesto a perdonarte, a darte una oportunidad. En Cristo hay restauración, en Cristo hay vida. La Biblia dice que lo que para el hombre es imposible, para Dios no hay nada imposible. Así que estamos para servirles, cuenten con nosotros. Realmente para nosotros es un gran privilegio poder atender a una familia, poder recibir a un hombre que viene de las calles, simplemente decirle, Cristo es la respuesta y nosotros estamos para servirles. Muchas gracias, pastor, de verdad, por disponer de su tiempo y por acompañarnos el día de hoy. Amén. Y gracias a ti también por escuchar este testimonio. Ya sabes, si sientes en enviarlo a algún amigo o un familiar, envíalo. De repente no es que esté en una adicción de drogas o de alcohol, quizás tiene otro tipo de adicciones, pero que aquí se han dicho cosas hermosas del poder de Dios que también lo puede o la puede ayudar. Gracias por acompañarnos y ya sabes, suscríbete a nuestro canal y comparte este video que estoy segura será de bendición para todos. Que Dios los bendiga.